Eu sei que actores não só tienen medo a cámara. Podemos falar medo al fracasso, medo a esquecer, a não lembrar, medo a ficar paralisado en una escena, en una toma, miedo al vacío, miedo a lo incerto, miedo a lo que no entiendo y no controlo. Los miedos de los actores casi forman parte de la morfología de un actor. En el medio audiovisual se fala que actor, por definición, mora en la inseguranza. Eu não sei se é tão certo, mas há algo que necessitamos entender. ¿Por qué el miedo a cámara, para mi gusto, es el miedo más especial, más expandido y menos desenvolvido y trabajado con herramientas? Voy a comenzar, como siempre, pidiendo disculpas por mi pésimo portugués. Voy a hablar en portuñol. Si vocês no entienden, fiquen a vontade de preguntar todo aquello que no entienden. Para nós, el propósito de esto es que vocês se nutran y comprendan y puedan activamente preguntar cuestiones que tienen que ver con los miedos de un actor. Al mismo tiempo, en cada plataforma va a estar otro miembro de nuestro equipo. Si no me equivoco, va a estar Danilo en Instagram, aquí. Va a estar Ana en YouTube, aquí, y Nosa Crisinha en Facebook, aquí. Façam preguntas que serán atentamente recibidas y transmitidas. ¿Por qué falamos que el miedo a cámara es el más común, el más singular, el más expandido y el menos trabajado y desenvolvido como herramientas para un actor? Yo quiero decir cómo eso aconteció en mi vida. Yo no me había dado cuenta del miedo de cámara mientras moraba en Argentina, en Buenos Aires. Yo estaba enfocado en aprender cuestiones sobre la actuación, estaba muy decidido a eso, trabajaba con mi cámara, mas hasta que no fui a una cultura diferente, yo no entendía que lo común de todos los actores con la cámara es el miedo. Cuando llegué a España, yo siempre cuento lo mismo, descubrí que la cultura de los actores españoles era diferente a la de los actores argentinos y que el mismo la cultura audiovisual no era igual, tenía bastantes mudanzas. Lo que en un lugar ficaba claro que era comedia, en el otro estaba en un punto que era casi un drama. El humor español y el humor argentino eran bien diferentes. Mas lo que acontecía en común eran los modos de defenderse de los actores españoles y argentinos na frente de una cámara. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que actores tan distintos, cuando se liga una cámara, tienden un punto a parecerse? Y ahí comenzamos a percibir que la cámara, além de todo, importa una relación para você como actor. Comenzamos hablando de esto en España hacia finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, en una escuela, compañía. Mas ahora, 20 años después, esto ya forma parte de la experiencia no solo de vocês, actores, sino de una buena parte de la humanidad. Lo que falan crianzas que tienen que trabajar en Zoom, en modo online, o educadores, es la misma cuestión. Es un punto de saturación, de pérdida de foco y de sensación de asfixia claustrofóbica cuando se va todos los días al mundo online. ¿Qué es el mundo online para crianzas y para educadores? Es, entre otras cosas, estar en la frente de una cámara. Esa experiencia que los actores vienen registrando sin formular conceptos, ahora pasa a ser una evidencia constatada por un montón de seres que tienen que aprender a convivir y a ganar el sustento
y a ganar dinero y visibilidad na frente de una pequeña cámara. Nós poderíamos decir, mas Eduardo, eu tenho uma criança de 4 años y ya naturalizó con su celular, ya no tiene miedo. Yo diría, no es así. La jugada no es o tengo o no tengo. Para nuestro DNA, te voy a ser muy taxativo, para nuestro DNA, estar na frente de una cámara es una situación que decodifica en términos de amenaza. Eso no es una elección de una compañía telefónica, no es una elección votada en un congreso de la OMS, es una escoria de su DNA, el mismo que hace 10 millones de años nos garantiza establemente la mayor cantidad de nuestras respuestas en la actuación y en la performance, en todas las performances, para actores y para no actores. El DNA sería como un inventario de respuestas posibles a dar. Y frente a un olhar focado sobre nosotros, que eso no es más que una cámara, la respuesta se percibe como amenaza. Quiero decir, nos podemos preguntar, Eduardo, ¿por qué el miedo a una cámara? O podemos preguntarnos, ¿para qué sirve el miedo a la cámara? Y yo digo, a veces acho que actores deberían interesarse más por el para qué que por el por qué. El por qué en términos de DNA y en preguntas tan absolutas como la que formulé, ¿por qué vivimos con miedo a un olhar focado sobre nosotros? Las respuestas son múltiples, son complejas. Mismo la ciencia carece de respuestas. Antiguamente se pensaba una cosa y en el día de hoy se piensa otra. Antiguamente se pensaba que nuestro cerebro era como un genio divino con respuestas mágicas para resolver problemas complejos. Y hoy muchos hablan que nuestro cerebro es bien torto. Mas en el para qué vos se va a entender un poco mejor. Es importante entender que miedo es una reacción que va acompañada de otras cuestiones. La reacción miedo es también una reacción hormonal, es una reacción emocional, es una reacción de la parte más antigua que mora en vos. Nos tenemos nuestro olhar desenvolvido en un tiempo muy prolongado de miles y miles y millones de años. El tiempo que nos llevó desenvolver este olhar es el tiempo que nos llevó virar de recolectores a cazadores, es el tiempo que nos llevó ingerir proteínas y es el tiempo que nos llevó desenvolver un cerebro a un tamaño por 12 mayor de lo que teníamos. So que eso se detuvo. Por alguna razón ainda desconocida, hace 12.000 años, nuestro cerebro se fue haciendo más pequeño. Mas tuvimos un buen tamaño. Eso permitió desenvolver construcciones nerviosas y ramificaciones de una sofisticación complejísima. Ese olhar que nós tenemos está decididamente asociado a predar. Cuando yo miro a vocês, mi olhar es depredador. Podríamos explicar muchas cosas de ese olhar de ingesta de proteínas, de ese olhar que sirve para anticipar, prever y hacer escolhas que tienen que ver con la vida. Mas lo que me interesa es esto. Por alguna razón, el diseño de nuestro olhar trae consigo la prohibición para nuestro olhar. Nuestro olhar, sabiendo de su potencial predador, no permite que você se olhe a sí mismo.
Você não vai olhar a sua nariz, ni va a olhar a sua costa, porque el peligro de predar a você mismo es fuerte. ¿Cuál es la mejor forma de entender esto? Es en el mito. El mito de Narciso nos fala del peligro de focar nuestro olhar sobre nosotros mismos. El peligro de morir afogados por efecto de nuestro olhar. Nós podemos decir que el miedo que você siente frente a una cámara lo sienten todos los seres humanos. Ese miedo no desaparece nunca. Você es iniciante, você es Fernanda Montenegro. Lo que tienen en común es que cuando se ligue la cámara, você va a ficar impactado. Es un microimpacto, mas ese microimpacto es recurrente, es acumulativo y a lo largo de una jornada de trabajo, você va a sentir que su cuerpo pagó un tributo a su olhar y su miedo. Queridos míos, si yo tuviese que decir algo respecto al miedo a cámara, si você no siente miedo a cámara, você es un poco inhumano o você se está desconociendo a você mismo. Probablemente quien no esté consciente de su miedo, probablemente no esté consciente de que está enmascarado, que por eso no siente el miedo, porque vos está en un modo automático, oleando para cámara, y automático quiere decir de memoria, repetitivo y enmascarado. Y eso va a afectar a su comunicación. Miren el precio que pagan los seres que dicen que no sienten miedo frente a la cámara. El precio que pagan para no sentir miedo es vivir enmascarados. ¿Qué significa vivir enmascarados en términos expresivos? Significa siempre repetir lo mismo. A cada toma, vos lo que ve es el mismo modo de actuar en actor enmascarado. El mismo modo, no a cada día de un mismo personaje, el mismo modo a cada año, a cada década de diferentes personajes. Es como si estuviese repitiendo una misma jornada. Entonces, yo quiero tranquilizar a vocês. Si sienten vivos, si sienten miedo, es que están vivos. Si no sienten miedo, probablemente estén un poco muertos en la cámara. Lo voy a decir así. El miedo a verse en la tela no es el mismo miedo al saberse focado por una cámara. Cuando no quiero mirar en la tela mi toma, no, Eduardo, no me muestres, no sirvo, no quiero, no me gusta. Ahí su miedo, es la forma en que su cabeza compara. Compara con un modelo, compara con cuando vos era nova, compara con algo que es absolutamente ficcional, que vos se construyó, que es el modelo de lo que debería ser una actuación perfecta, de un modelo altamente ideal que mora en su cabeza y que es la consecuencia de verse en la tela, no reconocerse en el presente, fugir a la cabeza, compararse y juzgarse, cobrarse, etcétera, cosas que todos vosotros conocen. Mas el miedo de estar en la cámara es otro, nos fragiliza mucho más y de un modo más imperceptible. El miedo es a ficar frágil y nu. Cuando você ve que distintas culturas, morando en distintos tiempos, siempre tuvieron precaución con los fotógrafos, porque sentían que robaba algo sagrado, que llámase alma, intimidad, mas en el fondo
es ningún sapiens fica a vontade de ficar nu y desarmado frente a un olhar desconocido. Y la cámara, mismo que sea mi celular, es un olhar desconocido. Es un olhar que nunca termino de controlar. Está claro que en el mundo no audiovisual de la actuación acontecen también los efectos del miedo escénico, del pánico escénico. Todos los ejecutantes en un vivo de la frente de público, sean gladiadores, jugadores de fútbol o actores en una pieza de teatro, sienten el miedo de la presión imaginaria de ese público. A veces, ese miedo está muy presente en cómo la función es subtraída y secuestrada por una reacción del público. Stanislavski fue muy atento a eso. Él comenzó percibiendo que sus marcas como director para una turma teatral en una puesta de Chekhov, por ejemplo, ficaban perfectas hasta el primer día de función, el primer día de estreno. Ya las risas o llanto, aplausos del público modificaban todo lo que él había preparado durante 2-3 meses con su grupo de actores. Entonces él dio ferramenta para licuar ese automatismo de sustracción del público sobre el actor, que ese es el tema del teatro. En el audiovisual eso muda. El automatismo está presente a cada vez que voy a grabar. Y ustedes ya lo saben de eso. Ustedes sienten que hay una adrenalina que es inevitable para actuar y es realmente a veces difícil de gerir, más que tiene que ver con ese momento puntual, el instante en que se liga una cámara, ascende una cámara. Ahí estoy en una posición de comienzo, de fragilidad y exposición que mi cuerpo, mi biología, no la vive como a mí me gustaría, sino la vive con el mandato genético de millones de años atrás, inscrito en nuestro DNA, que nos advierte: o você fuja, o você ataque. Y yo señalo algo más: você puede ficar paralizado. Entonces, estas escolias de fugir o atacar configuran máscaras. Esta es misma escolia de la parálisis ante la acción de una cámara es casi patrimonio de la máscara racional mental. Si yo tuviese que decir, eu vi a muitos actores em parálisis, pequeñas parálisis, eu vi muitos. Mas diría que la mayoría son actores muy mentales. Entonces, miedo a cámara es universal. No fique chateado con vos mismo por siempre sentir ese miedo, porque eso es lo que hace a vos humano. En el momento que naturalicemos por completo la presencia de una cámara en nuestra vida, algo vamos a ganar y algo vamos a haber perdido de nuestra identidad como humanos. Los miedos, queridos actores, son absolutamente sagrados y de máximo respeto. No se trata de entregar la vida al miedo y vivir cobardemente. No, no. El actor está en otro lugar. Su posición frente al miedo, las emociones, los excesos, los placeres, es de pesquisa continua. Los personajes de las dramaturgías, sobre todo de la dramaturgia contemporánea, ustedes los van a ver definidos por un miedo básico. Lembren, ustedes que amaron a Walter White durante 5 años o más, es un cobarde. Miedo, siente todo el tiempo miedo. Ahora, ¿para qué nos sirve estar atentos a ese miedo? Para conocer mejor nuestra configuración como actores, para entender qué cosas a más o a menos vamos a hacer.
Quando eu falo de mais ou menos, estou falando sempre de expressividade. Se você siente o medo e lo racionaliza de um modo muito intenso, você provavelmente entenda fazer muito menos de lo que precisa. Va a faltar algo en você. Los más racionales se desvitalizan más rápido y el miedo necesita un plus de vitalidad para virar otra cosa. Y aquí tenemos la jugada que nos interesa. El miedo a cámara es un micro impacto y es como una pequeña lluvia o tormenta. Cuando termina, comienza otra cosa. Por eso nos llamamos que el miedo nos inculca internamente el impulso de desistir, mas inmediatamente cede al impulso de persistir. El miedo de cámara es un miedo intermitente, es un miedo más veloz que nuestras falas y nuestros pensamientos, mas es un miedo que rápidamente se disuelve. ¿Por qué? Por mudanza en la vitalidad de você. Es la sensación que todo actor dice, primera toma del día siempre estoy un poco frío, mas después voy entrando. Cuando você va entrando es que su cuerpo esquentó y transformó el desistir en persistir. Eso se podría hacer de muchos otros modos, sin tener que gastar media jornada de una grabación para que você pueda esquentar y que esos automatismos asociados al miedo a cámara atrapalhen con su fluidez, su vitalidad y su presencia en la tele. Mas agora, las crianzas que no son actores y que tienen que pasar a educación a distancia, falan que no tienen foco, falan que no logran ver en toda la superficie nada que los motive y que a veces prefieren el TikTok porque por lo menos agrega humor. Y ustedes saben que crianzas nos dan un máster de entender cómo funciona el modo online. Lo que ellos están diciendo es algo que el lenguaje audiovisual conoce desde hace mucho, desde el comienzo. Lenguaje audiovisual se constituye en una superficie plana y el segredo de todo se yulga en esa superficie plana. Y esa superficie plana es trabajada por toda la industria el tiempo entero para que no sea plana, para construir la ilusión de que eso no es plano, que eso es profundo. Nuestro olhar precisa de profundidad para lograr estabilizarse. Si yo no tengo posibilidad en todas las múltiples telas que interajo durante el día de tener profundidad, voy a naufragar como si fuese un alma extraviada en un aula de janelas de Zoom. Esa sensación que ahora media humanidad comienza a vivirla, los actores ya la vivieron y la van a vivir en lo cotidiano. Por eso nos decimos, esté atento al miedo que siente a cámara, sepárelo del miedo y la fobia a la tecnología, sepárelo del miedo a la exposición que va asociado y céntrese en que esa asociación, cámara aperta, taquicardia, es sagrada, no se puede matar, solo que preciso estar atento para qué cosas van asociado a eso. Primero, obviamente, pérdida de foco. Actores, en mi opinión, cuando no están entrenados, pierden el foco en el mundo audiovisual tan rápidamente que fico sorpreso. A veces pierden el foco entre toma y toma, mas a veces pierden el foco entre palabra y palabra. Y você lo ve en un self-test, você lo ve en una novela, você lo ve en un film. Mismo que el editor, el director, façan milagros y magia, etcétera, etcétera, hay pérdida de foco.
como constante en la mayoría de las actuaciones audiovisuales. Esa pérdida de foco tiene que ver con cómo es el lenguaje audiovisual. No tiene foco. Es plano. Lembran que nós falamos para nuestros actores, por favor, en el mundo online, salgan a piscar cada 40 minutos procurando un infinito. Salgan de la trampa de lo plano en la frente y procuren puntos de profundidad. Su olear lo está precisando. Se lo decimos a las crianzas también. Nuestro olear precisa ajustar en el infinito. Solo que el infinito de las telas y de los celulares es cero. No existe. No hay posibilidad en nuestro celular, en esta comunicación con vocês, que mi olear sea profundo. Por eso você tiene que construir en mi atención profundidad y foco con la actuación. Acá viene outra jogada, mas Eduardo, você fala de foco, você vai falar de limpeza, de vitalidade, mas ¿qué acontece con las emociones? Eu digo, y lo repito, el olear vivo es vivo no por la limpieza, sino por la emoción que hay en mi olear. Humanos, percibimos eso muy rápidamente. Humanos estamos todos, sin necesidad de cursar ninguna universidad, preparados para percibir emociones en olear. Somos campeones de eso. Lo hacemos el tiempo entero. Quien mejor lo hace son crianzas, porque necesitan entender a esos pais deformes, malucos y gigantes que tienen a través de la emoción que se transmite en el olear o que se transmite en la voz. Crianças entienden el acting de papá y mamá por eso, no por las falas. Ahora, en la actuación, sus emociones tienen que poder aparecer sin que sus automatismos la interfieran. Mira esa actriz que tenía una emoción tan genuina, tan sofisticada, tan precisa como una joya rara, y que sin embargo el piscar y el cabello y su expresión en relación a la mano impidió que eso llene la tela de los espectadores. ¿Por qué nosotros decimos comience esvaciando, focando, limpiando, para que la emoción que você pesquisó, construyó o encontró en el momento en su parcero se comunique con potencia en la tela? Lembren, cuando nació el cinema sonoro y murió el mudo, murieron un montón de actores que no pudieron comprender, ni valorar, ni recibieron formación para saber el peso de la voz, la articulación y la palabra. Esto también supone que muchos actores que migran de experiencias teatrales a experiencias audiovisuales, fique con mucha insatisfacción, con un resultado mucho inferior a lo que ellos imaginaban. El miedo a cámara nos está falando de un nuevo imperio. El imperio de la cámara es el imperio de la imagen, es esa migración de cultura verbal para una mixtura audiovisual, verbo-imagen. So que, en términos de imagen, hay una gran confusión hoy. Estamos todos obligados a morar y vivir y trabajar na frente de cámaras, mas la mayoría de nosotros ni estamos preparados ni entendemos, pagamos el precio y somos como esos actores del cinema mudo que no sobrevivieron al sonoro, somos como esos actores del mundo teatral que sienten insatisfacción al ver que lo que construyen no está funcionando como gustarían. Y yo quiero decir esto. Ninguno de nosotros, actores, no actores, gostamos mucho de nosotros mismos. No es un tema de Eduardo, de Ana, de Cristina,
Todos los seres humanos somos bastante parecidos, somos bastante insatisfechos con lo que somos. Todos nos gustaría ser de otro modo y a eso se lo llamó en el siglo XX neurosis. Tenemos una gran exigencia, una gran cobranza y siempre pensamos que como viven los otros no hay nada mejor, como dan los otros, siempre me está faltando algo en esta cultura de carencia que es la que nos nutrió y educó durante tantos siglos. Ahora, desde el punto de vista de un actor primero no tiene que juzgar sus miedos, tiene que reconocerlo con cierta frieza, no con la tempestad del melodrama y el drama. Tiene que verlo con un apetito un poquito más objetivo y científico para saber que ese miedo tiene efectos, tiene posibilidad de ser gerido y tiene ciclos de acontecer. Lo otro es que el fruto de ese miedo, la cámara lo va a ver. Quien más se nota sus miedos son los actores que fingen que no lo tienen. Son los actores que simulan que no tienen miedo y que están muy seguros de sí mismos. Esa simulación para nuestras cámaras es lenta. La cámara de Instagram tiene enfrente mío 4K en HD para capturar todo lo que yo quiero comunicar y lo que yo no quiero comunicar, lo que yo quiero mostrar y lo que yo quiero esconder. No intente tratar a su miedo como si fuese un segredo a ocultar humillante y vergonzoso. Reconózcase que en ese miedo usted está vivo y todos estamos con usted. Y aprenda a jugar con eso. Y jugar con un apetito de científico, de saber que esa voz intervenida por el miedo o esa costa intervenida por el miedo son rápidamente mudables por la atención. Cuando estoy atento a mi cuerpo responde como la mejor flor con el buen jardinero. Lembren, la atención de vocês, sin juzgar, esa atención que você debe tener como cultura actoral, es poderosa. No solo permite esvaciar, além de eso, permite que crezca y se acomoda hasta una nueva actitud. Y eso es cultura, eso es formación, eso es educación. Si ustedes me preguntan qué aprendí el 2020, aprendí un montón de cosas. Muchas de esas las aprendí con ustedes, muchas en estas lives. Pero unas cosas que aprendí es quizás sea el momento que actores ayuden a no actores a sobrevivir al estrés de cámara. Quizás sea el momento donde actores lembren a educadores, profesores y profesionales que tienen que emigrar al mundo online que el yoga sigue siendo sagrado, que la patria del yoga es la mejor respuesta a esta cuestión plana, reduccionista y superficial que nos plantea una cámara sobre nuestra biología. Eu gostaria de decirles a vocês que ese miedo tiene que ser motor de conocimiento, de nutrición y de herramientas. Y que ese miedo no es igual a otros. Ese miedo ahora se potencia porque celulares están en todos lados y que da la sensación de que si no grabamos no existimos. Mas lembren, ¿qué existencia você quiere para você ambicionando una máxima visibilidad, estando siempre excitado, tratando de ser gracioso, engrasadinho y enmascarado? No es una gran vida esa. La gran vida en la frente de la cámara y en el mundo presencial siempre tiene que ver con tirar máscaras. Siempre tiene que ver con vaciarse y acreditar en el yoga y acreditar en el otro, como sentido y como construcción de sentido. Hay herramientas objetivas, hay cuestiones
de sentido. Mas além de todo eso, hay una idea de visibilidad en jaque. ¿Qué quiere decir? Yo veo un montón de actores que se vuelven malucos por tener millones de seguidores con una visibilidad que va a atentar con esa carrera actoral. Ya falaron en estas mismas lives directores de casting, directores, roteiristas, y seguirán falando porque la última live del año va a ser una live del alma de cuando asciende a cámara. Ellos falan todo el tiempo de eso. Insisto, construir una visibilidad enmascarada, excitada, falsa y fingida va a esgotar a você y va a llevar a acciones que atentan contra você. A cada semana nos damos cuenta y nos enteramos de alguna maluquez para una visibilidad enmascarada en demagogia por likes y visualizaciones. Yo quiero decir que visibilidad tiene que ver también con este miedo a cámara. Si su visibilidad está dictada por el miedo, você va a tener problemas. El miedo es una ecuación reactiva. Lo que nos proponemos esté atento para que en vez de reagir, você vaya a agir, a propor. ¿Y propor qué? Algo simple, algo directo, algo vacío, algo incierto, algo misterioso, que permita expresar mejor una identidad potente en la tela. Você tiene miedo a cámara y el espectador está desinteresado de las imágenes que circulan en la frente. ¿Cómo combinamos todo eso? Si você fica con miedo y fica enmascarado y el espectador a cada generación vira más desatento y con menos foco, probablemente você tenga dificultad para construir una carrera. Mas si você encuentra, além desse medo y de esa taquicardia, ferramentas para esvaciar todo y que lo que llegue sea la emoción sin prefabricación, probablemente conecte en otro lugar con la atención del espectador, que va a ser más empático con lo que vos se propone.